Pandemia en España. España superó los 10.000 muertos. ¿Este es el pico? ¿Llega la hora de la ralentización o no? Estamos en comunicación con Ignacio Escolar, periodista, director de eldiario.es. Muy buenas tardes, Ignacio. Gracias por atendernos. ¿Me escuchás, Ignacio? Sí, me escucháis vosotros. Buenas tardes. Sí. Ignacio, bueno, lo que queremos saber es, hablamos de más de 10.000 muertos. ¿Este es el pico? ¿Empieza a bajar la curva o estamos en una meseta muy dramática en España? La curva de contagios lleva ya unos días relativamente bajando, poco a poco. La curva de muertos no. Hoy hemos tenido el pico de muertos, más de 10.000, y el número absoluto en un día más alto. Es verdad que esto forma parte de las previsiones que ya esperaba el gobierno. En teoría, a partir de estos días, mañana, pasado, la próxima semana, probablemente empiecen el número de muertos a bajar, pero ahora mismo estamos en el peor momento de la epidemia en España. Estamos hablando de que somos ya el tercer país del mundo con más fallecidos después de China y de Italia. ¿Cuántos muertos se produjeron? ¿Cuántas muertes se produjeron en las últimas 24 horas, Ignacio? 953 muertos, creo que es la cifra exacta. 950 muertos son la cifra exacta de hoy, que es una cifra mayor que la de ayer, que fueron 864, que era el último récord. Hoy ha sido el peor día en número de muertos y el primero en el que superamos la barrera simbólica de los 10.000. ¿Cuánto se cumple a partir, de esta fotografía tan crítica que tienen los españoles? ¿Cuánto se cumple la cuarentena? ¿Finalmente se quedaron en sus hogares los españoles? Sí, sin duda los españoles están cumpliendo con bastante rigor la cuarentena ordenada por el gobierno. El número de personas que salen por la calle es mínimo y siempre cumpliendo todos los pocos supuestos que permiten salir ahora mismo del domicilio, ir a comprar alimentos y productos de primera necesidad y prácticamente eso y poco más, o ir a trabajar en alguno de los servicios esenciales que todavía siguen abiertos, los supermercados, las farmacias, los servicios médicos y poco más prácticamente. En realidad los datos que estamos teniendo hoy son muy malos, pero ha salido recientemente un informe en Reino Unido que dice que si no llega a ser por la cuarentena serían muchísimo peor. Claro. Según esta estimación estadística del Imperial College de Reino Unido, habrían muerto 16.000 personas más si no hubiésemos cumplido con esta cuarentena de forma tan estricta. Solo en España. Solo en España se habrían producido 26.000 muertos. 16.000 muertos más, sí. 16.000 muertos más si no se hubiese cumplido con la cuarentena o si no se hubiese ordenado la cuarentena en la fecha en la que se ordenó. ¿Cuántos días llevan de cuarentena los españoles? Empezamos con la cuarentena el día 12 de marzo, es decir, que estamos por encima ya de las 3 semanas y dentro de poco cumpliremos ya el mes. Y además, en la última semana, desde el lunes pasado, estamos en una cuarentena todavía más dura. Hasta hace una semana, poco más, había cierta actividad económica que estaba permitida. Se había restringido al mínimo a cero la actividad social, no había cines, no había teatro, no había nada que supusiese salir de ocio de tu domicilio, restaurantes tampoco. Pero desde hace una semana se ha restringido toda la actividad económica no esencial. Solo se puede trabajar si formas parte de alguna de las cadenas definidas de esenciales para el funcionamiento del país, básicamente la alimentación, la distribución de alimentos y muy poquitas excepciones más, algunas industrias exportadoras muy controladas, pero la mayor parte de la actividad económica del país se ha detenido completamente. Ignacio, en la Argentina la cuarentena rigurosa está impuesta, los muertos son 34, los casos de contagios por lo menos con el nivel de testeo, que hay mucho cuestionamiento en relación a eso, es de 1.133 casos. Se le reprocha al gobierno español una demora en la decisión de la cuarentena. ¿Cuántos muertos había en el momento en que se decidió la cuarentena y cuántos casos de contagio? ¿Tenés claro ese número? Tendría que buscarlo, pero no llegaba al centenar en aquel momento. En realidad, España e Italia estuvieron en todo momento cumpliendo con las instrucciones de la OMS, pero las instrucciones de la OMS claramente fueron insuficientes. Claro. Yo creo que el resto de los países del mundo han podido ver, por la experiencia española e italiana, hasta qué punto era necesaria una cuarentena mucho antes de lo que estaba recomendando la Organización Mundial de la Salud. También hemos descubierto que el nivel de conexión sociológico entre España e Italia, que sabíamos que era alto, es altísimo. Había una cantidad de españoles en Italia y italianos en España que permite
explicar gran parte de lo que ha ocurrido. Casi con seguridad el virus estaba en circulación por España fuera de control y por Italia muchísimo antes de Claro. lo que las autoridades sanitarias pensaban. Por el De turismo hecho, que se hay descubrió entre después un compartido muerto entre... en... Claro. Sí, se descubrió después un muerto en Valencia de finales de febrero que es el primer víctima registrada con coronavirus y que llegó mucho antes de que la enfermedad teóricamente estuviese circulando por España. Ignacio, nos comentaste en alguna otra oportunidad que hablamos en las últimas semanas que había una preocupación en España porque se iba expandiendo radialmente, geográficamente, la epidemia comparado con Italia, que estaba más concentrado sobre todo en el norte. ¿Eso ha seguido así? Sí. ¿Hay focos más calientes que ya no están centrados alrededor de Madrid, sino en otros territorios más alejados? Los principales focos de muertos y de contagios ahora mismo son Madrid y Cataluña. También son las zonas más pobladas y las zonas donde más contagios hubo, probablemente fuera de control antes de que se decretase el cierre total de la actividad económica y del ocio. Sí que hemos tenido en las últimas horas muertos en otras comunidades autónomas, en Santander, en Andalucía, en Asturias, en Galicia. Está ya expandido por prácticamente todo el territorio, pero no con el nivel de incidencia que tenemos en Madrid y en Cataluña, que son, sin lugar a dudas, las zonas con más contagios. También una parte de Euskadi, una parte del País Vasco, Vitoria, está muy afectada. Pero los principales focos de muertes y de contagios siguen siendo Madrid y Barcelona. Ignacio, la cuarentena tiene como objetivo en todos los países esta especie de épica de aplanar la curva. ¿Cuánto logró España, más allá de contener la epidemia, cuánto logró proteger España con este sistema de cuarentena al sistema de salud? ¿Está colapsado o está todavía pudiendo capear esta crisis tan crítica del sistema sanitario? Está al límite, yo creo que está al límite. Ayer hicimos un estudio en Madrid desde el diario.es evaluando cómo estaban las unidades de cuidados intensivos, las UCIs, las camas para los pacientes más graves, y el nivel de ocupación es altísimo en Madrid, pero todavía está dentro de ese cuello de botella la epidemia. Afortunadamente, a pesar de que los contagios son muy altos, que las muertes son muy altas, el sistema sanitario español no ha colapsado. De hecho, lo que ha pasado es que en las últimas semanas se han duplicado y en algunos sitios se han triplicado el número de camas para enfermos afectados por esta enfermedad. ¿Hay faltante de respiradores o eso también está bajo control? Falta respiradores en todo el planeta Tierra. Yo creo que todos los países están intentando comprar más de los que tienen y el número de suministros son muy escasos porque todo el mundo está comprándolos. Sin duda es el producto sanitario más demandado también en España, y sí, claro que faltan. Pero por ahora sí que están consiguiendo los servicios sanitarios atender a los enfermos, aunque en algunos casos ya se están aplicando triajes de alarma, de emergencia, de excepción, en el que si eres una persona que está ya con una enfermedad avanzada o que tienes una edad muy avanzada, no tienes un respirador. Claro, medicina de catástrofe, esta cuestión de ética médica que ha impactado en Italia de una manera muy contundente, ¿no? Ha producido mucho debate. Este tema también, decís vos, en España se está dando en algunos casos. El Estado español, el gobierno, ¿ha intervenido en el sistema privado de salud de España para ponerlo al servicio de toda la población? ¿Cómo está funcionando esa decisión en este pico que está atravesando ya la pandemia en ese país? Fue una de las primeras decisiones que tomó el gobierno, movilizar todos los hospitales, todos los médicos, sin importar si trabajan en la privada o en la pública. Hay que entender que, de todas maneras, esto no duplica el número de recursos disponibles, porque la mayor parte de los médicos que trabajan en la sanidad privada en España son médicos que también trabajan en la sanidad pública, con lo cual movilizar a esa sanidad te sirve con las instalaciones, con las camas, con los respiradores, pero no con los médicos, que son prácticamente los mismos. Pero sí, ha sido de las primeras cosas que se movilizó, y sobre todo el material médico necesario en estos casos, que no es todo. Por ejemplo, en muchas clínicas privadas que se dedicaban a estética o a cáncer o a otro tipo de enfermedades, o a operar enfermedades de traumatología, ahora lo que están haciendo es destinar los respiradores y el material necesario de los quirófanos a atender la pandemia en otros hospitales. Se están produciendo muertes por desatención, precisamente por no ser enfermos de coronavirus. Se está dejando de atender, que es otro de los dilemas que atraviesan los sistemas de salud, a los otros tipos de dolencias, algunas de las cuales pueden ser mortales en el caso de no recibir la atención adecuada. ¿Se está instalando también ese debate?
No, por ahora no nos consta que sea así, porque el cuello de botella está en los respiradores, no está en otro tipo de instalaciones médicas ni en atención de los médicos, con lo cual el principal cuello de botella es siempre el mismo, es el número de respiradores disponibles en la sanidad de España y de cualquier otro país que esté pasando en parecidas circunstancias. También hay dudas respecto a si España está más, menos o muchísimo más afectado, sin duda es uno de los países más afectados por la epidemia, pero hay un debate enorme en el resto de Europa sobre si las cifras que, por ejemplo, está dando Francia son o no son exactas, o las que está dando Alemania. Francia, por ejemplo, hoy ha reconocido que el número de muertos en residencias de ancianos se ha multiplicado, a pesar de que oficialmente no cuentan como enfermos de coronavirus. Sí, algo parecido está pasando en Italia también, ¿no? Se han realizado investigaciones y hay un reconocimiento por parte del Estado italiano sobre la misma situación. En España, bueno, la cuarentena como factor clave para contener la pandemia, refrendado por el Imperial College de Londres. ¿Cuánto tiempo más va a durar la cuarentena en España si es el factor tan determinante de contención? ¿Hay voluntad política de sostenerla y hay voluntad ciudadana de sostenerla y acompañarla en el medio de una crisis económica? La teoría es que estamos en un confinamiento agravado, es decir, hemos pasado de un confinamiento duro a un confinamiento donde solamente se permite la actividad económica esencial. Sí. Esta actividad económica esencial estará bloqueada casi con seguridad hasta después de Semana Santa, es decir, que nos quedan por lo menos 10 días más de ese confinamiento agravado. El otro, el de no salir para el ocio, no salir para los restaurantes, no salir a las discotecas, a los bares, probablemente va a seguir bastante más allá. No me atrevo a dar un plazo, pero sé por lo que está calculando el gobierno, que están estudiando distintos escenarios, que no será muy probablemente antes de finales de abril o a principios de mayo. Estás hablando de la cuarentena estricta que afecta también la actividad económica. No, la actividad económica más estricta estoy hablando hasta el 15 de abril, hasta después de Semana Santa. Pero a partir del 15 de abril seguiremos como la que estábamos antes, es decir, toda la actividad económica que se puede hacer por teletrabajo desde casa, todo el ocio vetado, solamente están pensando, por ejemplo, España, por ejemplo, fue de los países más estrictos, incluso más que Italia, con el tema de los niños o con el tema del deporte. En España no se puede salir ni siquiera para hacer deporte o ni siquiera para acompañar a los niños a que jueguen un poco y salgan un poco de casa. Ese tipo de medidas, si las cifras acompañan en las próximas semanas, es posible que se relajen en España. ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Contemplan la posibilidad de levantarlas o por ahora no? Por ahora seguro que no. Es muy probable que el curso sea perdido para gran parte de los alumnos, porque el curso escolar español termina a principios de junio y queda ya muy poquito. Bueno, es un espejo del futuro, ¿no? ¿Cuán obligatoria es esta cuarentena para sostener una curva aceptable para el sistema de salud? Bueno, y una mortalidad cada vez más baja en lo posible, aunque todavía no se logra eso. Finalmente, Ignacio, la última pregunta. En Italia hemos visto en los últimos días, bueno, protestas sociales, saqueos, sobre todo en la zona sur, porque en el medio de la pandemia la inactividad económica produce falta de recursos, produce hambre. ¿Esto se está dando en España o todavía no? No, afortunadamente no. Afortunadamente no hemos tenido los episodios que ha tenido Italia, también porque en el sur de Italia tienen una economía informal, una economía que no puede recurrir a subsidios porque no está regulada o está en dinero negro, mucho mayor que la que tiene casi cualquier zona de España. Aunque Italia es un país un poquito más rico que España, el sur de Italia es bastante más pobre que el sur de España. Y yo creo que eso ha afectado bastante. También es cierto que las medidas económicas que está tomando el gobierno son extremadamente generosas, aunque la situación es muy dura para muchísima gente. Hoy ha salido el dato de desempleo, 900.000 desempleados más en los últimos 15 días. Es una cifra histórica, nunca ha habido un desempleo tan alto. Y esto no cuenta a los expedientes de regulación temporal de empleo, que es gente a la que se recorta una parte del sueldo temporalmente y otra parte recibe subsidios. Pero todas estas personas, afortunadamente, casi todas ellas están recibiendo algún tipo de subsidio público, con lo cual no tenemos por ahora, aunque no se descarta que si sigue este bloqueo se pueda producir, pero por ahora no hemos tenido ese problema. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio Escolar, por estas precisiones de la pandemia en España y la contención social por el momento. No hay crisis económica, hay crisis, pero todavía no impacta en términos sociales. Gracias, Ignacio. Muy buenas tardes. Nos vamos nuevamente al móvil con Ignacio Damón.